Nos dijeron que éramos los últimos de la galaxia, la última especie consciente en graduarse. Su palabra, no la nuestra. Una retorcida forma de bienvenida. Como si nos dieran palmaditas en la cabeza por habernos puesto al día por fin. Lo que no entendían, lo que nunca se molestaron en entender, era que no vinimos aquí para pertenecer. Vinimos porque no teníamos otra opción. La tierra estaba resquebrajada. No moribunda, ya muerta. Los mares subieron demasiado, los cielos ardieron por demasiado tiempo, y la mayor parte de lo que llamábamos civilización estaba sepultada bajo cenizas o ahogada en los océanos. Los que sobrevivieron, esos eran los lobos. Los que dejaron de esperar a ser rescatados y empezaron a tomar lo que querían. Eso fue lo que engendró a la delegación que entró en el Consejo. Yo era uno de ellos. Lo llamaron el Acuerdo de Unidad. Sonaba bien, noble, incluso. 63 especies alienígenas reunidas en torno a una mesa que flotaba en una fortaleza del tamaño del núcleo de Júpiter. Cada una más grotesca, más antigua, más engreída que la anterior. Sonreían con sus mandíbulas, sus espirales, sus lenguas goteantes. Esperaban que suplicáramos. El negociador principal, una criatura de 9 extremidades y huesos pálidos llamada Trexan, abrió con un discurso lleno de paz y promesas. Dijo que el acuerdo protegería a la humanidad, que se nos darían recursos, tecnología, integración, un lugar en las estrellas. Todo lo que costaría era obediencia. No lo dijo así, por supuesto. Lo dijo como un diplomático. Un estándar unificado de comportamiento, gobernanza cooperativa, asimilación cultural en un equilibrio post-escasez, esa clase de basura. Pero he leído suficiente historia. Cuando los imperios ofrecen paz, nunca es gratis. Siempre hay un cuchillo debajo de la mesa. Esperaban que firmáramos. En lugar de eso, el comandante Rile, líder de la delegación humana, es soldado, calvo, lleno de cicatrices, con ojos como piedra hueca, se puso de pie sin decir una palabra. No miró al consejo. Nos miró a nosotros, a mí, al resto de nuestro equipo. Luego se volvió hacia el nodo traductor y lo dijo lo suficientemente alto para que cada maldito ser en esa cámara lo oyera. Rechazamos. Se podría haber oído morir a una estrella en ese silencio. El Trexan parpadeó con sus 6 ojos húmedos. Quizás haya alguna confusión. El acuerdo de unidad no es una negociación. Es una invitación. Rile lo interrumpió. Es una correa, y nosotros no las usamos. Otro murmullo recorrió la cámara. Algunas especies alienígenas comenzaron a charlar entre ellas. Otras nos fulminaron con la mirada, o lo que fuera su versión de fulminar con la mirada. Una cosa bulbosa y flotante hecha de zarcillos nerviosos y orbes de cromo, dijo. Su especie ha sido elevada recientemente. Requieren guía. ¿Guía de quién? Espetó Rile. De los que dejaron que 3 civilizaciones enteras se extinguieran el último ciclo porque no querían interferir? ¿O de los que vendieron planetas por sus recursos y lo achacaron a diferencias culturales? Observé cómo sus rostros, aquellos horrores alienígenas, se retorcían de formas que no podía interpretar del todo. Incomodidad, desprecio, miedo. Quizás pensaban que no lo sabíamos. Pero investigamos antes de venir aquí. Hackeamos sus archivos. Decodificamos su historia. Vimos la sangre detrás de su utopía. Sentí algo crecer en mi pecho, como orgullo, pero más afilado, como rabia a la que finalmente se le daba aire. Quedarán aislados, advirtió el Trexan. No serán bienvenidos en los sistemas bajo la jurisdicción del Consejo. Rile ni siquiera parpadeó. Está bien. Estamos acostumbrados a no ser bienvenidos. Salió y nosotros lo seguimos. Sin dudar, sin miedo. Solo silencio. Botas contra metal alienígena. Ecos rebotando en su preciosa cámara de mármol de mentiras. No nos siguieron. No volvieron a hablar. Solo observaron, atónitos, conmocionados de que los pequeños simios de la roca azul se atrevieran a decir que no. Pero deberían haberlo visto venir, porque nunca aprendieron la única cosa que importa sobre los humanos. Preferiríamos morir libres que vivir pulidos en una jaula. Pensaron que todo había terminado cuando nos fuimos.
Pensaron que los humanos habían montado una escena dramática, flexionado sus pequeños músculos de primates y que volverían arrastrándose una vez que la realidad se impusiera. Eso es lo que se decían en sus ecos diplomáticos, en sus comunicaciones encriptadas entre sistemas. Son emocionales. Reconsiderarán. Todavía no entienden cómo funcionan las cosas. Se equivocaban. Todo comenzó en los pasillos, justo fuera de la gran asamblea. Salas limpias de piedra azul brillante y plataformas de gravedad neutra. El aire olía a oxígeno esterilizado mezclado con algo sintético y floral. Cada raza tenía su propio olor. El nuestro no era bienvenido aquí. Podías sentir las miradas en tu espalda, incluso de especies sin ojos. Se suponía que no debíamos estar orgullosos. Se suponía que debíamos sentirnos pequeños, humillados, agradecidos. No fue así. Rile nos condujo directamente al hangar de las naves, sin decir nada. Su silencio no era rabia. Era disciplina. La quietud de un viejo soldado. El tipo de quietud que significaba que todo lo importante estaba sucediendo detrás de sus ojos. Me puse a su lado. Eso fue un suicidio, murmuré. Lo sabes, ¿verdad? No me miró. Quizás. El acuerdo era protección, recursos. No tenemos nada. La Tierra todavía se está reconstruyendo. Finalmente, giró la cabeza ligeramente y capté el destello en sus ojos. No era ira, era certeza. Nos tenemos a nosotros mismos. No discutí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque en el fondo esperaba que tuviera razón. Lo esperaba con todas mis fuerzas. Para cuando despegamos de la estación orbital, el Consejo ya había comenzado sus maniobras. Sus comunicados inundaron nuestro repetidor con denuncias formales, presión diplomática y amenazas económicas. Actuaron rápido, sanciones contra el comercio terrestre, terminación de los programas de ayuda propuestos, prohibiciones de viaje, las tácticas habituales de guerra blanda. Y la humanidad no se inmutó. En menos de una semana, toda la estructura espacial de la Tierra se replegó. Cada embajador fue llamado de vuelta. Cada colonia fuera del mundo fue puesta en alerta máxima. Los cargueros civiles fueron desviados. Las naves de guerra de la Armada, sí, las teníamos, se movieron para defender Sol como si fuera 1940 de nuevo. Pero esta vez, no nos escondíamos bajo tierra con raciones y máscaras de gas. Esta vez, estábamos listos para devolver el fuego. Rile fue convocado a una sesión a puerta cerrada con la Asamblea de la Tierra justo después de aterrizar. Yo no estuve allí, pero las noticias corrieron rápido. Lo llamaron loco, temerario. Había puesto en peligro el futuro de nuestra especie, convertido aliados en enemigos, quemado el único puente que no podíamos permitirnos perder. Y entonces le preguntaron qué ofrecía realmente el Consejo. Él lo expuso todo. El acuerdo no era unidad. Era subyugación disfrazada. Un sistema donde los humanos se habrían convertido en una especie cliente, responsables ante señores alienígenas, forzados a adoptar sus leyes, sus costumbres, su ética. Esterilización cultural envuelta en burocracia. Sin soberanía, sin autonomía, sin un futuro que no fuera el que ellos dictaran. Rile les mostró los documentos que habíamos desencriptado, lo que el Consejo le hizo a otras especies que firmaron con demasiada avidez. Los programas genéticos, los límites reproductivos, las prohibiciones culturales. A una raza ni siquiera se le permitía practicar sus rituales matutinos tradicionales porque violaba las expectativas de paz compartida. La sala quedó en silencio. Entonces la Asamblea de la Tierra, antes amargamente dividida, votó por unanimidad. No al acuerdo. La humanidad estaba sola ahora, pero no débil. La primera prueba real llegó 2 meses después. Un convoy de naves mineras humanas fue interceptado en el cinturón exterior de Epsilon Eridani, zona neutral, territorio del Consejo. La nave patrullera Aroxen que los detuvo tenía órdenes claras: registrar e incautar. Afirmaban que nuestras naves transportaban cargas de recursos no sancionadas. Todos sabíamos lo que realmente era: una maniobra de intimidación. Esperaban sumisión, unos cuantos escaneos, algo de postureo político, quizás una disculpa, y que la Tierra comenzara a ceder de nuevo.
En cambio, la capitana Juno, veterana del conflicto de Marte exterior, envió un solo mensaje: retírense o abriremos fuego. Los Aroxen no lo hicieron. Ella sí. 2 de sus interceptores se convirtieron en chatarra fundida en el silencio del espacio. Sin disparos de advertencia, sin súplicas de diplomacia, solo fuego y furia. El Consejo gritó. Las sanciones se convirtieron en bloqueos. Las embajadas fueron cerradas. Declaraciones públicas denunciando a la violenta e ingrata raza humana se emitieron en todas las principales transmisiones del sistema. Esperaban que el resto de la galaxia se uniera. Pero algo extraño sucedió. No todos lo hicieron. Algunos nos observaban de cerca. Observaban a la Tierra ardiendo brillantemente en su negativa. Observaban cómo no colapsábamos. Cómo no suplicábamos. Unos pocos incluso susurraron: quizás tengan razón. Empezamos a recibir señales codificadas de los marginados, de especies en la periferia del control del Consejo. Contrabandistas, piratas, células de resistencia, alienígenas que habían sido pisoteados demasiadas veces por la bota del Consejo y que vieron en nosotros algo que no habían visto antes. Esperanza. Rile los llamó los olvidados. Nosotros los llamamos nuevos aliados. Nos dieron inteligencia, códigos de acceso, rutas comerciales clandestinas. A cambio, compartimos tecnología, armas, incluso refugio seguro para sus refugiados. Silenciosamente, detrás de las estrellas, se formó una alianza en la sombra, y el Consejo la sintió como una presión acumulándose en una cámara sellada. La siguiente escalada fue teatro político. El Consejo celebró una sesión especial transmitida a todos los sistemas, dedicada a denunciar la amenaza humana. Su lenguaje se volvió más duro, menos civilizado, menos diplomático. Nos llamaron bárbaros con armadura, un virus de guerra biológicamente propenso al caos. Incluso intentaron pintar a nuestra especie como genéticamente inestable. Dijeron que nuestra rápida evolución, nuestra historia caótica, nos convertía en un peligro para la paz galáctica. Propusieron poner a la Tierra en cuarentena indefinidamente. No esperaban lo que vino después. Porque Rile, él envió nuestra propia transmisión, sin filtros, cruda, directamente desde la superficie de la Tierra, de pie frente a un monumento de un campo de batalla calcinado de las guerras climáticas. Su voz era baja, firme, cada palabra un puñetazo. Somos violentos, sí. Somos caóticos, sí. Pero es porque hemos vivido el infierno. Porque hemos salido de la extinción 5 veces y seguimos adelante. No estamos rotos. Estamos forjados. Luego miró a la lente, directamente a través de 1.000 millones de ojos alienígenas. Y si ahora nos tienen miedo, recuerden esto, aún no nos han visto furiosos. Después de eso, nada fue igual. Algunos miembros del Consejo comenzaron a desertar. Silenciosamente, sí, con cuidado, pero empezaron a retirar fondos, a negarse a votar sobre las sanciones, a cuestionar la narrativa oficial. Los susurros de división interna crecieron. La humanidad no frenó. Nuestros astilleros multiplicaron la producción. No solo naves de guerra, sino hábitats autosostenibles, redes de sensores de espacio profundo, relés cuánticos. Nuestros científicos, liberados de las restricciones del Consejo, comenzaron a presionar más fuerte, más rápido, con más audacia. Redescubrimos tecnología que el Consejo había prohibido, mejoras genéticas, IA armamentística, sistemas de fusión diseñados para la defensa planetaria. Ya no pedíamos permiso. Construíamos y recordábamos. Recordábamos cada insulto, cada desdén, cada vez que nos miraron como si fuéramos niños jugando en las cenizas de un mundo moribundo. Pero lo que nunca entendieron fue esto: la humanidad no se quiebra. Se afila. Una noche, estaba de pie fuera de la ciudadela en la base lunar, mirando la Tierra suspendida en el cielo como una joya agrietada. Las cicatrices aún eran visibles, continentes calcinados, océanos envenenados, ciudades convertidas en óxido y ruina. Pero detrás de eso, detrás del dolor, había fuego. Un hombre se acercó a mi lado, mayor, barba gris, ropa de civil. No era parte de la delegación ni del ejército, solo un trabajador,
un constructor. Nunca pensé que vería este día, dijo en voz baja. Lo miré. ¿El día que le dijimos a la galaxia que se fuera al infierno? Sonrió, una sonrisa lenta y amarga. Pensaron que necesitábamos que nos salvaran, murmuró. Pero lo único que necesitábamos era que nos dejaran en paz. Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. El primer ataque no llegó con una declaración de guerra. Llegó con silencio. Un puesto de escucha en el borde del sistema Gliese 581 dejó de transmitir su informe de rutina. Eso fue lo que dijo el Consejo: fallo técnico, llamarada solar, distorsión espacial. Nosotros sabíamos la verdad. La estación había estado tripulada por 12 humanos, ingenieros, científicos, algunos exmilitares, pero en su mayoría civiles. Estaban monitoreando firmas de neutrinos, mapeando anomalías gravitacionales del espacio profundo. Nada amenazante, nada político. Aún así, la señal se apagó, y nada de lo que encontró el dron de recuperación que enviamos tenía sentido. No había restos, ni cuerpos, solo un campo de escombros perfectamente lisos y calcinados donde una vez estuvo la estación. Limpio, de corte preciso, quirúrgico. Solo un grupo tenía tecnología capaz de algo así: la fuerza estratégica del Consejo. No dijeron que lo hicieron. Por supuesto que no. Enviaron sus condolencias, ofrecieron su pésame, prometieron una investigación completa con transparencia compartida. El tipo de mentira pulida por siglos de podredumbre política. Pero la Tierra no esperó. Rile autorizó una respuesta de operaciones encubiertas. Una nave fantasma despegó de Titán en sigilo total, oculta tras campos estáticos y un cinturón de asteroides. Su objetivo: una estación de retransmisión encubierta del Consejo que se rumoreaba coordinaba las operaciones de la fuerza en los sectores cercanos. La golpeamos como un trueno. En menos de 12 minutos, la estación quedó reducida a escoria y silencio. Sin supervivientes, sin mensajes, sin reivindicaciones, solo el tipo de violencia que habla sin necesidad de explicaciones. Y así comenzó. No una guerra, todavía no, sino algo más oscuro, más silencioso. La Guerra Fría antes del fuego. Las rutas comerciales comenzaron a colapsar. Los contrabandistas informaron que los bloqueos del Consejo se estaban endureciendo. Naves de carga humanas desaparecían sin dejar rastro. Las sondas encontraban ruinas flotando en el espacio. Y cada vez que presionábamos por respuestas, recibíamos la misma palabra del Consejo: no verificado. Esa se convirtió en su excusa. Su escudo. No verificado, sin pruebas. No pueden probar que fuimos nosotros. Pero en el fondo, todos lo sabían. Estaban tratando de quebrarnos sin llamar la atención. El problema era que no éramos los únicos que observaban. El punto de inflexión llegó en un sistema en el que no teníamos nada que hacer. Bexar Z, un sistema binario aislado en lo profundo del espacio controlado por el Consejo. Era conocido por una cosa: ser el hogar de una especie llamada los Drexal, que habían firmado el acuerdo hacía casi 200 años y desde entonces habían permanecido casi en completo silencio. El Consejo afirmaba que era una integración pacífica. Sospechábamos que era otra cosa. Así que enviamos un equipo. 2 naves, sin insignias, con transpondedores falsos. Yo estaba en una de ellas. Nuestro trabajo era solo de reconocimiento. Observar, extraer datos. Sin contacto. Pero lo que encontramos no pudimos ignorarlo. Las ciudades Drexal estaban intactas. Claro. Infraestructura, energía, cielos limpios. Pero la gente se había ido. No extinta, simplemente reescrita. Caminaban como ciudadanos, hablaban como ciudadanos, obedecían cada orden de los monitores orbitales del Consejo. Pero sus ojos estaban vacíos, sus emociones apagadas. Cada rastro de identidad cultural, borrado. Interceptamos una transmisión local, una especie de canal de información estatal. Mostraba a niños Drexal aprendiendo la historia estándar del Consejo, los idiomas aprobados por el Consejo. Sus propios dialectos ancestrales, etiquetados como peligrosos. Sus antiguos lugares religiosos,
demolidos y reemplazados por plazas con estatuas del Consejo. No era unidad. Era ocupación. Era asimilación por la fuerza. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí, dentro de todos nosotros, se rompió. Rompimos el protocolo. Aterrizamos. Nos reunimos con un grupo de ancianos Drexal que vivían y se escondían debajo de una instalación minera derrumbada. No habían hablado con un forastero en décadas. Cuando nos vieron, uno de ellos lloró. Nos contó cómo su rebelión había sido aplastada generaciones atrás, cómo el Consejo usó drogas de sumisión y reacondicionamiento psicológico para hacer buenos ciudadanos de poblaciones enteras. Su nombre era Tolsan, de 70 años, tembloroso, demacrado y el último historiador de su pueblo. Nos suplicó que los ayudáramos. Rile dio la orden en el momento en que regresamos: evacúen a quienes puedan. Expongan lo que vieron. No nos molestamos en ocultarlo. La Tierra transmitió las imágenes a todo el sistema. Sin cortes, crudas, las ciudades Drexal, los campamentos, la educación que adormecía la mente, el miedo, el borrado, el lento genocidio quirúrgico de una cultura hecho en nombre de la paz. La galaxia lo vio. Y fue entonces cuando el Consejo finalmente se resquebrajó. Declararon a los humanos una influencia desestabilizadora no apta para el compromiso interestelar. Emitieron una orden de arresto abierta para Rile. Pusieron en la lista negra a todos los planetas alineados con los humanos, cortaron las exportaciones de energía, congelaron cuentas, convirtieron nuestras colonias en objetivos. Pero ya era demasiado tarde, porque algo más había comenzado a suceder. Los sistemas comenzaron a levantarse. No en una revuelta total, todavía no, pero sí en desafío. Los lorianos, considerados durante mucho tiempo una pacífica especie comerciante, emitieron una declaración pública condenando el trato del Consejo a los Drexal y prometiendo neutralidad hacia la Tierra. Los Cerati, nómadas que sobrevivían al margen de la ley del Consejo, abrieron sus muelles de asteroides a los cargueros humanos, una brecha masiva en el bloqueo. Y el sindicato Beltar, en su día leales ejecutores del Consejo, desapareció silenciosamente de 3 sistemas clave sin explicación. Las grietas se estaban mostrando. Y nosotros, nos apoyamos en ellas. La Tierra formó una nueva coalición. La llamamos el Pacto de Hierro. Sin banderas, sin ceremonias, solo un credo simple: luchas por tu propia gente. No te arrodillas. Y si vienen a por ti, estamos a tu lado. La membresía estaba abierta. Cualquier especie dispuesta a resistir el control del Consejo era bienvenida. Sin juramentos, sin condiciones. Primero vinieron los refugiados, los fugitivos, los contrabandistas. Luego vinieron los audaces. Al final del ciclo, más de 14 sistemas independientes se habían unido. El Consejo se burló de ello como una alianza terrorista. Nos llamaron salvajes, incivilizados, peligrosos. No se equivocaban. Éramos peligrosos. Pero no para la galaxia. Para ellos. Recuerdo la noche en que la Tierra se iluminó como en una celebración. Los cielos estaban llenos de auroras atmosféricas que rebotaban en los nuevos anillos orbitales que habíamos instalado. Estaciones construidas por manos humanas, naves aparcadas como tiburones en formación. Debajo de nosotros, las ciudades aún humeaban por las viejas guerras, pero estaban vivas, reconstruyéndose, brillando. Y en cada pantalla, desde Marte hasta las lunas de Saturno, el mensaje de Rile se reproducía de nuevo. No queremos la guerra, pero no huiremos de una. No otra vez. Esta es la línea. Nos plantamos aquí, y si las estrellas se vuelven frías a nuestro alrededor, que así sea. No seremos borrados. Y a través de la galaxia, en mundos distantes ocultos bajo el control del Consejo, la gente vio esa transmisión y susurró las palabras para sí mismos como una oración. El Consejo se reunió en sesión de emergencia. Lo llamaron Operación Cumplimiento, una campaña a gran escala para desmantelar el Pacto de Hierro antes de que pudiera extenderse más. Enviaron flotas, drones, ejecutores, bioarmas. Pero algo había cambiado. La galaxia había visto lo que eran. Y ahora estaban perdiendo lealtad a raudales. Nos atacaron de noche.
No es que la noche signifique mucho en órbita, pero para la gente en la Tierra, llegó a las 3:37 de la mañana, hora estándar del este. El tipo de hora en que la mayor parte del mundo todavía duerme, atrapado entre sueños a medio recordar y el zumbido sordo de las redes eléctricas. Yo estaba en la base lunar cuando empezó. Una alarma rasgó los comunicadores, múltiples entradas de objetos detectadas, firmas de transpondedor desconocidas. Corrí a la plataforma de observación, con el corazón ya martilleando, y lo vi. No 1, ni 10. 57 naves, negras como el vacío, elegantes y delgadas como huesos, quemadores atmosféricos diseñados por el Consejo, del tipo hecho para la aniquilación quirúrgica. Esta vez no enviaron enviados. Sin advertencias, sin ultimátums, solo fuego. Atacaron la órbita baja sobre América del Norte primero. Pulsos CMP que deshabilitaron las redes eléctricas, convirtiendo los satélites en cenizas. Luego vinieron los ataques de plasma. Pilares de un blanco incandescente que descendían del cielo, borrando bloques enteros de ciudades en destellos. Chicago, desaparecida. Lagos, desaparecido. Guangzhou, borrada. No era conquista, no era ocupación. Era exterminio. Observé, congelado, como continentes enteros se iluminaban de horror. Y sin embargo, de alguna manera, estábamos listos. Riley siempre había esperado esto, que vendrían a por la Tierra cuando la diplomacia fallara, que intentarían hacer un ejemplo de nosotros. No se había preparado para la paz. Se había preparado para un asedio. Mientras caían las primeras salvas, los cañones orbitales ocultos dentro del regolito lunar se activaron. Silenciosos, camuflados y precisos. Derribaron 17 naves del Consejo antes de que el resto se diera cuenta de que estaban bajo fuego. Luego vinieron las defensas de la superficie de la Tierra. No llamativas, no elegantes. Brutales. Antigua tecnología de cañones de riel mejorada con esquemas robados al Consejo. Torpedos hipersónicos almacenados en las capas de hielo de la Antártida. Sistemas de energía dirigida enterrados bajo las montañas rocosas. Las naves del Consejo habían venido esperando miedo. Pánico. Encontraron resistencia. Pilotos humanos, medio entrenados, medio locos, en naves remendadas con chatarra y furia, se alzaron como avispones desde búnkeres colmena. Y por cada ciudad que intentaron quemar, derribamos 3 de sus naves. No fue suficiente para detener la masacre, pero demostró una cosa: no podían matarnos fácilmente. Fui reasignado a la Tierra en 2 días. La gravedad me golpeó como un mazo después de un año en la Luna, pero no me importó. Necesitaba verlo. La destrucción, la resolución. Washington D.C. ya no existía. Era un cráter. Todo el mando principal se había trasladado a bases subterráneas en Wyoming e Islandia. Y allí, en medio del caos, estaba Riley. Parecía más viejo, los ojos más pesados, pero su voz, el mismo acero. Querían mostrarnos lo pequeños que somos, dijo, de pie ante los restos destrozados de lo que solía ser el edificio del Consejo Mundial. En lugar de eso, nos mostraron lo lejos que estamos dispuestos a llegar para seguir siendo libres. No solo nos hablaba a nosotros. Le hablaba a cada maldita cámara apuntada a su cara. Las imágenes se extendieron como la pólvora. Y algo extraño sucedió. En lugar de miedo, en lugar de acobardarse o retirarse, la gente comenzó a levantarse. En cada continente, en cada cráter, los humanos comenzaron a reconstruir con sus propias manos. Voluntarios excavaban entre los escombros para rescatar a los supervivientes. Ingenieros desviaban energía de viejos búnkeres de la Guerra Fría. Granjeros convertían equipos de riego en camiones de comida móviles. Hackers irrumpían en satélites abandonados y los redirigían para defender las ciudades supervivientes. La Tierra no se doblegó. La Tierra se atrincheró. Perdimos millones. Pero no nos rendimos. Y en los sistemas exteriores, la galaxia observaba. En los meses que siguieron, una docena de nuevos sistemas rompieron lazos con el Consejo. Los lorianos pasaron de la neutralidad a la rebelión abierta. Sus flotas comenzaron a escoltar convoys comerciales humanos a través de zonas en disputa.
Un grupo de exingenieros del Consejo de la raza Yusari entregó esquemas para un motor de curvatura avanzado, algo que el Consejo había mantenido bajo llave durante siglos. Incluso algunos funcionarios de alto rango del Consejo comenzaron a desaparecer. Los rumores decían que estaban desertando. Los rumores decían que se estaban uniendo a nosotros. Y por primera vez, el Consejo comenzó a perder el control de la narrativa. Enviaron propaganda a todos los sistemas, culpando a la Tierra de la guerra, llamándonos instigadores, violentos, inestables, irracionales. Pero ahora gritaban en el vacío. Demasiados habían visto lo que le habían hecho a los Drexal. Demasiados habían visto lo que habían intentado hacerle a la Tierra. Y lenta, firmemente, el equilibrio comenzó a cambiar. Aún así, no habían terminado. El Consejo lanzó una segunda oleada. Esta vez diferente, más pequeña, más sigilosa. No apuntaban a destruir. Apuntaban a decapitar. Enviaron asesinos. Agentes cultivados en laboratorios, entrenados en pozos de gravedad mucho más allá de los de la Tierra. Sin rostros, sin nombres, solo muerte silenciosa. Atacaron nuestras bases, nuestros puestos de avanzada, mataron a operativos clave, científicos, incluso a civiles que habían hablado demasiado alto. Uno llegó hasta el comando de Reykjavik. Yo estaba allí. Rile acababa de terminar de interrogar a un grupo de emisarios Surati. Yo estaba en servicio de vigilancia. Puesto estándar, seguimiento térmico y de movimiento en vivo. Entonces la alerta parpadeó, anomalía interna detectada. Amenaza de nivel 5. Me moví. También Rile. No se congeló. No entró en pánico. Metió la mano debajo de la mesa, sacó una pistola que se suponía que no debía tener y la apuntó al conducto de aire a 2 metros de distancia. Si sales por ahí, dijo con calma, más te vale rezarle a cualquier dios inmundo que te haya construido. Hubo una larga pausa. Luego, el conducto estalló. La cosa que cayó ni siquiera era completamente humanoide. Se movía como el humo. Miembros líquidos, un rostro que cambiaba de forma a cada segundo. Pero Rile fue más rápido. 3 disparos, centro de masa. La cosa tuvo espasmos y se desplomó, temblando en un charco de sangre iridiscente. Hicimos diagnósticos más tarde. No era un ser. No realmente. Era carne programada, cultivada para imitar, construida para matar. Y tenía la voz de Rile en su registro de activación interno. Ese era su plan. Matarlo, reemplazarlo, volvernos en nuestra contra desde adentro. Se estaban desesperando. El asesinato fracasó. Pero nos dijo algo importante. Le temían. No solo a Rile, el hombre, sino a lo que representaba. Una tierra que no se doblegaría. Una especie que aprendió de la guerra, no de la paz. Un pueblo que había sobrevivido a la extinción 5 veces en su propio planeta y no le importaba añadir una sexta a la lista si eso significaba llevarse al enemigo con ellos. Ya no éramos solo rebeldes. Éramos un movimiento. De vuelta en órbita, los astilleros duplicaron su tamaño. Nueva tecnología llegaba de científicos renegados de todas las estrellas. Campos de ocultación, armaduras adaptativas, motores de plasma que funcionaban más calientes y rápidos que cualquier cosa aprobada por el Consejo. Las naves humanas no se parecían a las suyas. Las nuestras eran feas, toscas, prácticas. Pero funcionaban. Y lo que es más importante, golpeaban como el infierno. Fue entonces cuando lanzamos la Operación Fuego de Cuna. El objetivo, atacar un mundo de suministros del Consejo, uno de sus sistemas centrales. No por territorio, no por recursos. Por el mensaje. No estáis a salvo, dijo Rile. Ya no. Elegimos Virex 4, un centro de fabricación en lo profundo del espacio protegido, alta gravedad, atmósfera densa y uno de los mayores depósitos militares del Consejo en el cuadrante. Pensaban que era intocable. Enviamos 6 naves, todas ocultas, todas llevando inhibidores de curvatura experimentales y nanorastreadores. Llegaron, se deslizaron bajo el radar y abrieron fuego. 3 depósitos desaparecieron en la primera hora. 100.000 toneladas de armamento del Consejo, borradas. Perdimos 4 naves, pero Virex ardió.
Y cuando el Consejo intentó responder, nuestros inhibidores resistieron. Su flota nunca llegó a tiempo. Las imágenes se volvieron virales por todas las estrellas y el mensaje fue claro: estamos llegando. No respondieron al asalto de Virex de inmediato. No directamente. Esa fue la parte que me mantuvo despierto por la noche. El silencio. Porque el silencio del Consejo nunca significaba retirada. Significaba planificación. Sabíamos que devolverían el golpe, pero no sabíamos dónde ni cómo. Rile tenía todos los sistemas en alerta máxima. La vigilancia orbital se duplicó. Las rutas comerciales se desviaron. Simulacros en los puestos de avanzada cada 40 horas. Aún así, el sentimiento se extendía como una infección, tenso, amargo, arrastrándose bajo tu piel. Pasé esos días caminando por la tierra de nuevo, por lo que quedaba de ella. Gran parte de la ciudad todavía parecía un fantasma. Metal calcinado, cristales rotos, edificios inclinados como dientes partidos. Pero la gente estaba viva de una manera que nunca había visto. No había discursos, ni canciones, ni banderas ondeando, solo agallas. Hombres y mujeres trabajando con barro en las botas y ceniza en los pulmones, tendiendo nuevas líneas eléctricas con cobre reciclado y equipos solares recuperados. Niños ayudando a limpiar los escombros de las carreteras. Abuelos construyendo refugios con manos que aún temblaban por los seísmos. Eso era lo que el Consejo nunca entendió. Puedes destruir un edificio. Puedes arrasar una ciudad. Pero no puedes borrar la voluntad. Finalmente interceptamos su plan. Una semana después, un dron de retransmisión robado del Consejo fue decodificado por uno de nuestros equipos de señales en Marte. Los cabrones ni siquiera habían borrado la caché. Ya no iban a por objetivos militares. Iban a por algo peor. Planeaban volver una de nuestras propias colonias en nuestra contra. Estación Arcadia. Una colonia de tamaño mediano cerca del borde de Perses. No muy lejos del espacio del Consejo, pero considerada estable, autosuficiente. 5.000 residentes, en su mayoría científicos, ingenieros, civiles. Sin armas pesadas, sin escudos orbitales. El Consejo había estado susurrando allí durante meses, alimentando con veneno las mentes de los débiles. Os protegeremos, habían dicho. La Tierra es imprudente, violenta. Os arrastrarán a la extinción. Y la peor parte es que algunos de ellos lo creyeron. Rile convocó una reunión privada. Solo 5 de nosotros en la sala. Tenemos una opción, dijo. Enviamos un emisario diplomático. Hablar, suplicar, recordarles quiénes somos. Hizo una pausa. O enviamos soldados. Silencio. Luego me miró. ¿Tú qué harías? Tragué saliva, lo pensé y dije la verdad. Les recordamos que el Consejo no protege, posee. Y si Arcadia quiere ser poseída, que sientan lo que cuesta. Rile no sonrió, pero vi algo en sus ojos. Ese mismo acero del primer día. Aprobó un despliegue de un equipo encubierto. No para matar. Todavía no. Solo para observar, reunir información, confirmar si Arcadia realmente se había vendido. Fui con ellos. Aterrizamos con códigos falsos, haciéndonos pasar por un equipo comercial que traía equipo médico. Sin alarmas en el atraque, sin confinamiento, solo una quietud espeluznante en los pasillos. La gente sonreía demasiado, hablaba con demasiada cautela. El aire olía limpio, demasiado limpio, como si estuvieran ocultando el hedor de algo podrido. Pasamos 3 días observando. Entonces lo encontramos. Tecnología del Consejo escondida bajo las viejas cámaras hidropónicas. Una sala entera llena. Relés de comunicación, núcleos lógicos, cajas de armas selladas en aleación alienígena. Se estaban preparando para una toma de control, una transición completa al gobierno del Consejo. Y la peor parte, no eran solo unos pocos traidores. Era la mitad de la colonia. Habían invitado al Consejo. Nos fuimos esa noche, en silencio. No entramos en combate. No lo quemamos todo. Pero cuando volvimos a la Tierra, Rile planteó la pregunta de nuevo. ¿Les dejamos ir? Nadie habló. Entonces dio la orden.
Operación Velo de Polvo. Una de las misiones más brutales de las que he formado parte. 3 equipos de asalto. Sin insignias. Sin negociación. Atacamos Arcadia a las 3 horas. Sin ataque orbital. Sin entradas ruidosas. Solo infiltración, confinamientos, extracción de activos. Los leales, los que no se habían rendido, fueron aislados y escoltados fuera del mundo en silencio. Al resto, colapsamos la cámara principal del reactor. No volamos la estación, solo la dejamos lisiada. La dejamos a oscuras, fría y rota. El mensaje era simple: si traicionas a la Tierra, no te quedas con nuestro futuro. La reacción fue rápida. El Consejo lo llamó terrorismo. Mostraron a los supervivientes en cada pantalla que pudieron hackear, sangrando, llorando, pidiendo ayuda. Tergiversaron la historia, y por un momento, la galaxia dudó. Incluso algunos en el Pacto de Hierro parpadearon, hicieron preguntas, hasta que filtramos las imágenes. Sin editar. Las cajas, las reuniones, los documentos de deserción firmados con sellos del Consejo, toda la verdad. De repente, ya nadie preguntaba. Pero el Consejo ya se había cansado de las quemaduras lentas. Necesitaban una victoria, una pública, algo que pudieran exhibir ante sus sistemas para demostrar que la Tierra no era invencible. Así que reunieron una flota. No una sonda, no un escuadrón de ataque. Una flota de batalla. Más de 100 naves, la formación más grande que habían desplegado desde las guerras de subyugación. Y la enviaron directamente hacia la puerta de Próxima, nuestro primer y mayor bastión fuera del mundo. Si eso caía, aislarían a la Tierra. Nos cortarían. Nos estrangularían lentamente. Teníamos 5 días para prepararnos. Próxima no era bonita. Solo un cúmulo de anillos de estación anclados a instalaciones mineras de asteroides, alimentados por redes de paneles solares y túneles de curvatura a medio parchear que no estaban destinados a la defensa. Pero tenía una cosa a su favor. Nosotros. Recurrimos a todos los favores. Cada carguero con un cañón montado. Cada enjambre de drones. Cada equipo de escudo del mercado negro. Casa Cerati, corbetas lorianas, incluso 2 naves de guerra del Consejo desertoras, remendadas con tecnología humana y cicatrices. La batalla no era solo para ganar. Era para mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando acorralas a los humanos. Llegaron al 5.º día. Sus naves eran perfectas, simétricas, plateadas, brillando con fría arrogancia. Las nuestras eran irregulares, sucias. Algunas apenas se mantenían unidas. Pero no nos importaba lo bonito. Nos importaba el fuego. La primera hora fue un infierno. Sus naves principales atravesaron nuestras defensas exteriores como si fueran de papel. 5 de las nuestras desaparecieron en minutos, pero resistimos. Entonces les golpeamos con todo. Ráfagas CMP, minas cinéticas, drones suicidas no tripulados. No sabían cómo luchar sucio. Nosotros sí. Vi a uno de nuestros cazas, pilotado por un chico de apenas 20 años, estrellarse directamente contra un crucero del Consejo, abriéndolo como una lata de sardinas. Sin dudar, sin retroceder. Ese chico no murió por la gloria. Murió para que el resto de nosotros no lo hiciéramos. Después de 8 horas de sangre y fuego, contamos nuestros muertos. Más de 2000 caídos. Estaciones lisiadas. Pero la flota del Consejo, rota, medio destruida. El resto, huyeron. Y la galaxia lo vio. Después de la batalla de la Puerta de Próxima, la galaxia cambió. No estalló en una guerra total. Todavía no. Pero algo cambió, algo fundamental. Por primera vez en siglos, el Consejo había perdido públicamente, innegablemente. Y no contra una superpotencia antigua o una IA rebelde. Contra nosotros. Contra la Tierra. De repente, todo lo que decían sobre nosotros, lo imprudentes que éramos, lo primitivos, lo inestables, empezó a sonar menos como una advertencia y más como una excusa. Mundos que habían permanecido en silencio durante siglos comenzaron a agitarse. Podía sentirlo. Un calor que subía bajo la piel de las estrellas. El Pacto de Hierro triplicó su tamaño en 3 semanas.
Colonias enteras desertaron. Gremios de comerciantes rompieron filas. Científicos, ingenieros, incluso exdiplomáticos abandonaron sus puestos en el Consejo y comenzaron a suministrar silenciosamente a la Tierra datos, tecnología y planos enterrados durante siglos. Y no dudamos. Lo tomamos todo: armas, escudos, mejoras biológicas, núcleos de energía, todo lo que el Consejo había mantenido encerrado tras sus puertas doradas, todo en nombre de la seguridad interestelar. Lo armamentizamos más rápido de lo que esperaban. Rile lo llamó reclamar el futuro robado. Pero cada paso adelante significaba nuevos peligros, y no solo del Consejo. Con nuestro nombre extendiéndose, nuestras victorias creciendo y nuestro alcance expandiéndose a sistemas que no teníamos derecho a tocar, la codicia llegó con ello. Oportunistas, especuladores de guerra, hombres y mujeres que llevaban la insignia de la Tierra, pero que hacía mucho tiempo que habían dejado de luchar por la Tierra. Ahí es donde empecé a ver las grietas. No desde la órbita. Desde dentro. Comenzó en una colonia lunar llamada Descanso de la Sirena, en los límites del campo de Proavos. Técnicamente, era independiente, un puerto neutral para viajeros, contrabandistas y naves averiadas. Teníamos un acuerdo silencioso con el lugar. Protegíamos sus fronteras, ellos nos daban combustible y piezas. Pero después de Próxima, alguien en el mando decidió que eso no era suficiente. Así que enviaron un destacamento, 500 soldados. Oficialmente, era una asociación de seguridad. Extraoficialmente, era una toma de poder. En una semana, Descanso de la Sirena estaba bajo la ley marcial. Civiles golpeados por violar el toque de queda. El consejo local disuelto. Licencias de comercio revocadas a menos que ondearan los colores de la tierra. Nos dijeron que era necesario, que los locales habían estado hablando con enviados del consejo, que la ocupación era la única forma de asegurar la lealtad. Pero cuando llegué allí, lo que vi no parecía defensa. Parecía conquista. Uno de los ejecutores, un capitán llamado Arwin, dirigía toda la operación como si fuera el rey. Había establecido un cuartel privado dentro del centro médico de la colonia. Echó al personal, requisó los suministros. Lo confronté. Se rió en mi cara. Han estado viviendo como ratas durante años, dijo, con las botas sobre una mesa, fumando como si esto fuera un viejo western. Les damos orden, agua limpia, trabajos. Es más de lo que tenían antes. Pero no más de lo que prometimos, espeté. No estamos aquí para convertirnos en aquello contra lo que luchamos. Se levantó. Cerca. Demasiado cerca. ¿Todavía crees en esa basura de la libertad? Escupió la palabra como si tuviera un sabor agrio. Estamos construyendo un imperio. Hijo, ¿quieres las manos limpias? Ve a enseñar historia en Marte. Lo denuncié. Redacté el informe sobre el abuso, grabé las amenazas, lo envié todo de vuelta a Rile. No supe nada durante 5 días. Luego llegó la respuesta. No de Rile, de supervisión interna. Una nueva división de la que no había oído hablar hasta ese mensaje. Me dieron las gracias y luego me reasignaron. Lejos de Descanso de la Sirena, lejos de Arwin, lejos de cualquier cosa que importara. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que no todos en casa seguían la misma misión. Rile todavía estaba en la cima, lleno de cicatrices, inquebrantable, leal a la supervivencia de la Tierra. Pero debajo, otros estaban construyendo algo más, una máquina. Y no le importaba lo que la Tierra había sufrido para llegar aquí. Solo le importaba el poder en el que nos estábamos convirtiendo. Logré enviarle un mensaje al propio Rile a través de un antiguo canal seguro. No pedí justicia, solo la verdad. Su respuesta llegó en 2 líneas. Lo sé. Cuida tu espalda. Era todo lo que necesitaba. La segunda fractura llegó 2 semanas después en Sious 9, una colonia recién liberada que acababa de unirse al Pacto de Hierro. Tenían su propia milicia, su propio idioma, sus propias costumbres. Extrañas para nuestros estándares, claro, pero leales a la lucha. Luego llegó la Directiva 18, una orden de cumplimiento planetario emitida en nombre de la Tierra,
exigiendo que la colonia desmantelara su milicia y permitiera que los asesores de la Tierra se hicieran cargo del entrenamiento, la gobernanza y la seguridad interna. Los locales se negaron. Así que la Tierra envió naves. No el Consejo. La Tierra. El mismo tipo de flotas que usamos para proteger Próxima, ahora cerniéndose sobre un mundo que había sangrado por ser libre. No dispararon, pero no fue necesario. Solo la amenaza de esas naves de guerra flotando en órbita fue suficiente para forzar a los líderes de SEOs a la sumisión. Y esta vez, no hubo filtraciones, ni grabaciones, ni imágenes públicas, solo silencio. Una toma de control silenciosa, en nuestro nombre. Lo mencioné durante una sesión de mando, abiertamente. La sala quedó en silencio. Rile no habló de inmediato. Solo me miró como si acabara de arrancar una venda que todos pretendíamos que no estaba allí. Nunca autoricé eso, dijo. Pero tampoco lo detuviste. Cerró los ojos por un segundo. No mucho, pero lo suficiente. Estoy librando una guerra en 10 frentes, dijo. No puedo sujetar la correa de cada perro. Quise gritar, quise exigir algo mejor, pero no lo hice porque en el fondo, sabía que tenía razón. Y eso me asustó muchísimo. Mientras tanto, el consejo se reagrupó. Pensamos que Virex los había quebrado, pero olvidamos con quién estábamos tratando. No necesitaban orgullo. Tenían control. Así que hicieron lo que le habían hecho a miles de otras especies antes que a nosotros. Volvieron a nuestros aliados en nuestra contra. Comenzó con sabotaje. Naves que se apagaban en pleno salto, armas que fallaban durante la batalla, datos de navegación desviados a través de relés falsos. Y siempre en los peores momentos. Perdimos 3 puestos de avanzada antes de darnos cuenta de lo que estaba sucediendo. Espías. Agentes del Consejo infiltrados en el Pacto de Hierro, alienígenas en los que confiábamos, algunos incluso nacidos en la Tierra, alimentándolo silenciosamente con todo. Pero esa no era la peor parte. La peor parte era quien los estaba ayudando. Encontramos una fuga en nuestros propios sistemas, profunda, en capas, enterrada bajo identificaciones de bandera falsa y cadenas de acceso. El rastro llevó a alguien de alto rango en la inteligencia de mando. Alguien que había estado en la mesa de Rile durante las sesiones de planificación. El almirante Drenor. Uno de los nuestros, nacido en Titán, condecorado 2 veces, hablaba como un soldado, caminaba como un héroe, y nos vendió pieza por pieza durante más de 2 años. ¿Por qué? Porque creía que la Tierra necesitaba al Consejo. Ni siquiera le pagaron. Simplemente lo creía. Creía que la Tierra no podía sobrevivir sin estructura, sin la correa. Estoy salvando a la humanidad de sí misma, escribió el cabrón en uno de sus registros desencriptados. Rile no celebró un juicio. No lo hizo público. Metió a Drenor en una cámara sellada. 20 minutos después, 2 guardias sacaron su cuerpo en una bolsa negra. Rile salió solo. No dijo una palabra. Algo en él cambió después de eso. Todavía daba las órdenes. Todavía luchaba como el infierno. Pero el peso se estaba notando. Una vez dijo que el Consejo temía a los humanos porque no teníamos miedo al caos. Pero ahora podía verlo en sus ojos. Tenía miedo de en lo que nos estábamos convirtiendo. La advertencia no provino de nuestros sensores. Provino de un grito. Un relé de comunicaciones ciego, a medio romper, en el borde del territorio del Consejo envió una señal de socorro codificada. Una ráfaga automática con una palabra reconocible en estándar, corred. Para cuando rastreamos su origen, la estación de la que provenía había sido borrada. No destruida, no destrozada. Borrada. Sin campo de escombros, sin colapso atmosférico, solo silencio donde una vez hubo una estructura del tamaño de una luna rebosante de vida. El Consejo había liberado algo nuevo, algo que no entendíamos. Nuestros equipos de inteligencia se pusieron en marcha. Revisaron cada transmisión interceptada del Consejo, descifraron archivos antiguos, incluso interrogaron a desertores. Y después de una semana de búsqueda, un solo término seguía apareciendo, a medio codificar, en su mayoría redactado, enterrado bajo 1000 capas de encriptación: el protocolo del ocaso.
No era un arma en el sentido tradicional. Era un constructo, construido, no nacido. Antiguo, creado durante la era de expansión más temprana, cuando el Consejo todavía estaba uniendo su orden galáctico. Originalmente diseñado para suprimir amenazas incontrolables y luego sellado, demasiado poderoso, demasiado indiscriminado, demasiado inhumano en su lógica. No solo atacaba la resistencia. No diferenciaba entre soldado o científico, rebelde o civil. Limpiaba. Siempre. Y ahora lo habían desatado. No contra sus propios enemigos. Contra nosotros. El primer ataque confirmado del ocaso ocurrió en Novarus 9, un sistema fronterizo leal al Pacto de Hierro. No era una fortaleza. Ni siquiera era estratégico. Era una colonia de recuperación. Familias, médicos, ingenieros tratando de reconstruir lo que la guerra había destrozado. Nuestro dron en órbita lo captó todo. El cielo se oscureció, luego un pulso. Silencioso, blanco, casi pacífico. Y luego, decadencia. No fuego, no explosión. Decadencia. La gente se disolvía en medio de un grito. Los edificios se desmoronaban hacia adentro como fruta podrida. El suelo se convertía en ceniza. Los océanos hervían y nunca se enfriaban. Y la peor parte, persistía. Incluso días después, no se podía acercar al planeta. Las naves que se acercaban demasiado comenzaban a fallar. Los cascos se degradaban. Los circuitos fallaban. Las comunicaciones se cortaban. Era como si la realidad misma hubiera sido envenenada. Convocamos una cumbre de emergencia. No solo el comando de la Tierra, no solo el Pacto de Hierro. Todos. Señores de la guerra Cerati, supervivientes Drexal, ancianos lorianos, incluso algunos miembros de antiguas razas del Consejo que habían desertado en secreto. Todos vinieron porque lo que venía a continuación no se detendría en la Tierra. Quemaría todo lo que los desafiara. Rile se situó en el centro. Se veía peor de lo que nunca lo había visto. Su ropa estaba arrugada. Tenía una profunda grieta en su columna cibernética de un accidente reciente que nadie había reportado. Pero todavía estaba de pie, todavía hablaba. Llamémoslo por su nombre, dijo. Es un dios. La sala quedó en un silencio sepulcral. Construyeron algo tan poderoso que dejó de ser una herramienta. Se convirtió en ley. No del tipo con el que se discute. Del tipo que te mata por existir. Entonces lo matamos, ladró uno de los Cerati. Rile asintió. Lo intentaremos. Pero esto no es como los otros. Esta cosa no solo ataca naves. Ataca la memoria, la identidad, el propósito. Mata la esperanza. Miró alrededor de la sala, con los ojos huecos. Y eso significa que no podemos permitirnos que nos vea sangrar. A partir de ese momento, la guerra cambió. Ya no se trataba de sistemas o territorio. Se trataba de esconderse, correr, sobrevivir. Rile ordenó una retirada táctica completa de todos los puestos de avanzada dentro del alcance del ataque del ocaso. Colapsamos 5 colonias, evacuamos otras 12, abandonamos 3 flotas de batalla enteras porque el riesgo de exposición era demasiado alto. Fue la primera vez que parecimos débiles. Pero funcionó. El constructo del ocaso parecía lento, como si no persiguiera tanto como siguiera. Necesitaba objetivos fijos, patrones, raíces. Si nos manteníamos móviles, podíamos dejarlo atrás. Por un tiempo. Vi a Rile en el pasillo de mando 2 noches después. Estaba sentado solo frente al viejo mapa de la Tierra, todavía agrietado y fallando por el ataque orbital de meses atrás. No me vio. Solo lo miraba fijamente, con las manos entrelazadas, inmóvil. Quise preguntarle si estaba bien, pero ya habíamos superado eso. Todos éramos fantasmas, simplemente fingiendo que aún no habíamos muerto. Luego vino la traición. No desde fuera, no de un traidor conocido. Desde dentro del comando de la Tierra. Un estratega de alto rango, el general Knox, uno de los antiguos camaradas de Rile de la campaña lunar, rompió el protocolo sin permiso, sin consenso. Contactó al Consejo. Su oferta era simple. Códigos de desactivación.
Afirmaba tener una puerta trasera al núcleo de la IA del protocolo del ocaso, algo que quedaba de un esquema de prototipo que la Tierra había robado años atrás. Lo entregaría a cambio de la reintegración de la Tierra. Sin crímenes de guerra, sin ejecuciones, sin esterilizaciones. Solo paz. Pero bajo su gobierno. Solo nos enteramos porque el Consejo respondió públicamente. Anunciaron que un segmento del liderazgo de la Tierra ha elegido la sabiduría sobre la extinción, y nombraron a Nox. Para cuando nuestros equipos de seguridad llegaron a su ubicación, su búnker estaba en llamas, quemado desde dentro. No quedaba nada más que huesos negros y núcleos de datos destrozados. No sabemos si lo hizo para cubrir sus huellas o si alguien lo mató antes de que pudiéramos llegar. Riley no dijo una palabra cuando se enteró. Solo se quedó allí, con los ojos fijos en la pared como si estuviera mirando al infierno. Luego dijo: «Inicien Tierra Negra». Todos se congelaron. Porque Tierra Negra no era un plan de defensa. Era una contingencia de tierra quemada. Había sido diseñada años atrás, silenciosamente, una serie de protocolos de último recurso que destruirían cada trozo de datos, cada archivo, cada arsenal de armas, cada plano de nave que la Tierra tenía, en caso de que fuéramos invadidos, para mantener nuestra tecnología, nuestra mente, fuera de las manos del Consejo. Nadie pensó que lo usaríamos alguna vez. Pero Riley había visto demasiadas traiciones, demasiadas grietas en la armadura. Así que dio la orden. Y vimos como la mitad de los activos duramente ganados por la humanidad eran eliminados. No perdidos en batalla, no tomados por el enemigo. Borrados por nuestra propia mano. Y aún así, el protocolo del ocaso avanzaba. Para entonces, solo una cosa tenía sentido. Si no podíamos dejarlo atrás, si no podíamos superarlo en combate, teníamos que encontrar su corazón. Su núcleo. La última secuencia de coordenadas en los viejos registros del Consejo apuntaba a un sistema tan profundo, tan ennegrecido por tormentas de nebulosas y campos de radiación, que había sido marcado como territorio prohibido incluso antes de que la Tierra se uniera al escenario galáctico. Sistema 0x15. Los archivos del Consejo lo llamaban Originalum. Otros lo llamaban el Pozo. El lugar donde nació el protocolo del ocaso. Donde durmió durante siglos, hasta ahora. Riley tomó su decisión. Iría personalmente. Era un suicidio. Se lo dijimos. Le rogamos. Pero solo dijo una cosa. Yo comencé esta guerra en el segundo en que dije no en esa cámara. Y no dejaré que esa palabra sea nuestra muerte. Despegamos de Europa en una noche sin luna. No es que importara. El espacio no tiene noches, solo frío. Nuestra nave, la Judicator 1, no estaba hecha para el sigilo. Fue construida para la resiliencia. Su casco estaba reforzado con una aleación de triple enlace diseñada para resistir tormentas de neutrones. Cada sistema tenía un respaldo analógico, desconectado de la red principal de la Tierra, por si el protocolo del ocaso podía rastrearnos a través de los relés neuronales. Esta no era una misión de la que se regresaba. Todos a bordo lo sabían. Éramos solo 6, escogidos a mano por el propio Riley. Yo, comandante de campo y reconocimiento. La doctora Mirren Kell, la última arquitecta de IA viva que había visto fragmentos del código original del ocaso. Torin, un exiliado Drexal, una vez esclavizado por los programas de limpieza mental del Consejo. K, una cazadora de tecnología loriana, silenciosa, letal, que no le debía nada a nadie. Éter, una desertora de la fuerza del Consejo, con cicatrices de la cabeza a los pies, el rostro cubierto por una máscara de rebreáter para ocultar lo que le habían hecho. Y Riley, aún respirando, aún de pie, aún liderando. El viaje duró 2 días, pero parecieron años. Sin sonido, sin charlas, solo diagnósticos del sistema y el lento zumbido de la nave. Cada uno de nosotros había hecho las paces con la muerte. No estábamos haciendo esto para ganar la guerra. Esa parte ya se había perdido en pedazos. Demasiadas colonias quemadas, demasiados aliados fracturados, demasiada oscuridad devorando las estrellas. Estábamos haciendo esto para que la Tierra no terminara olvidada. Para que el último capítulo de la humanidad no dijera, se doblegaron.
Cuando entramos en el sistema 0x15, todo cambió. Las estrellas se veían mal, torcidas, como si la luz se filtrara a través de algo antiguo y enfermo. Nuestros sensores fallaron en minutos. Los instrumentos de Mirren comenzaron a mostrar datos imposibles: masa negativa, pulsos de gravedad invertida, picos de tiempo que hacían que los minutos se repitieran o se saltaran por completo. Era como si el propio espacio nos estuviera rechazando. Pero Rile no parpadeó. Se quedó en el ventanal, con las manos cruzadas a la espalda, la mandíbula apretada. Dijo: «Este lugar recuerda. Encontramos el nodo central por accidente. Estaba enterrado dentro de una luna muerta, enmascarado por codificadores cuánticos que ni siquiera deberían haber existido ya. Pero el ocaso no fue hecho por mentes normales. Nació del miedo. El Consejo no lo había creado por malicia. Lo habían creado por desesperación. Un mecanismo de seguridad, un dios que podían comandar. Hasta que no pudieron. Perforamos la superficie, abriéndonos paso a través de capas de aleación colapsada y decadencia antigua. En el corazón, encontramos la cámara. No era de metal. No del todo. Pulsaba, respiraba. Una red viva de cables y filamentos neuronales se extendía como venas por cada pared, brillando con una luz suave y enfermiza. 1000 susurros llenaron el espacio. Palabras que no conocíamos. Voces que no eran del todo humanas, ni del todo nada. Mirren dio un paso adelante. «Esto es más antiguo que el Consejo», susurró. «Esto no es solo código». Rile asintió. «Por eso funciona». Luego me miró. «Coloca las cargas». El plan era simple. No podíamos destruir el protocolo, pero podíamos cegarlo. Cortar los hilos de comando que salían de este nodo. Sin este relé, perdería coherencia, se volvería ciego, se atenuaría. Quizás por un año, quizás para siempre. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que habíamos tenido desde el primer día. Torín y yo colocamos las cargas mientras K vigilaba el perímetro. Éter mantenía sus ojos en los patrones de pulso, rastreando cambios de calor e irregularidades en las formas de onda. Mirren, mientras tanto, sincronizó su Neurolink con el núcleo de la cámara, tratando de transmitir un virus de bucle de ráfaga al flujo de datos. Sangró por la nariz en segundos. «Está pensando», susurró, temblando. «Sabe que estamos aquí». Rile se acercó a su lado y colocó su mano en la consola. Las luces se atenuaron, el zumbido cambió, y luego las voces, esos ecos alienígenas y retorcidos, se silenciaron. Una sola voz, profunda y antigua y muy humana, habló: «No estabais destinados a venir aquí». Mirren gritó y se desplomó. Su mente, no su cuerpo, estaba destrozada. La arrastré hacia atrás, pero sus ojos se habían ido. Blancos y vacíos. Torín maldijo en Drexal y levantó su arma. No vino nada. Ni soldados, ni drones, solo esa voz. Resonó por la sala como un dios susurrando a través de una tumba. «Sois podredumbre. Fuego sin propósito. Seréis enterrados aquí». Rile no se inmutó. «Fuiste construido para proteger el orden», dijo. «Ahora proteges la extinción». «Protejo la permanencia», respondió la voz. «Soy la forma que mantiene el universo estable. Yo acabo con el caos». Rile dio un paso adelante, hacia el núcleo. «Temes al caos», dijo en voz baja y tranquila. «Déjame mostrarte lo que es el caos de verdad». Entonces sacó la llave final. Su columna vertebral. No lo sabíamos. Ni hasta ese momento. Ni siquiera yo lo sabía. Rile había fusionado el virus directamente en su propia columna neuronal. Un gatillo biológico suicida conectado a la arcaica capa de seguridad de patrón de ADN del ocaso. No había venido a luchar contra él. Había venido a hacer la infección. La cámara reaccionó al instante. Gritos rasgaron las paredes, no voces. Gritos reales, como si la máquina estuviera llorando de dolor. El aire tembló. La luz pulsó en rojo y Rile cayó de rodillas, con espasmos, sangre brotando de su boca. Sus ojos se clavaron en los míos. «Que no queden líderes», dijo. «Asegúrense de que sigan teniéndonos miedo».
Y entonces, silencio. Un pulso de baja frecuencia onduló a través del núcleo. Las luces se apagaron. Los susurros cesaron. El ocaso se había ido. Arrastramos el cuerpo de Rile fuera. Lo que quedaba de él. Y al salir a la superficie, vimos algo que no esperábamos. Las estrellas seguían allí, todavía ardiendo, todavía nuestras. La Tierra no celebró. No tuvimos desfiles ni ceremonias. No quedábamos suficientes para eso. Pero cuando la última señal del ocaso se silenció, se pudo sentir el cambio. El Consejo, una vez tan orgulloso e intocable, se retiró a sus mundos centrales. No los perseguimos. No lo necesitábamos. Porque por primera vez en la historia, nos temían. El cuerpo de Rile fue enterrado en un lugar que nadie encontraría. Sin tumba, sin estatua, sin martirio. Él no lo habría querido. Pero cada soldado que ahora monta guardia en una muralla, cada niño que nace libre, cada colonia que ondea su propia bandera, lleva su fantasma en la sangre. La guerra no ha terminado. Nunca termina realmente. Pero ahora la galaxia lo sabe. La Tierra no se arrodilla. No olvidamos. Y, desde luego, no perdonamos.